Hola, mi nombre es Ricardo Carreño y junto a mis compañeros Andrea Vera, Andrea Villamil, John Alex Sarmiento y Nicolás Nieto Rivera les vamos a presentar la norma técnica colombiana 682, la cual es un método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión en frío y el módulo de ruptura de refractarios. Primero, objeto. Esta norma tiene como objetivo la determinación de la resistencia a la compresión en frío y el módulo de ruptura de piezas refractarias, ya sean secas o cocidas. Los valores se deben regir de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades. No se señalan todos los problemas de seguridad asociados con su uso. Eso es responsabilidad del usuario establecer las prácticas de seguridad y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias. Segundo, normas que deben consultarse. La primera norma es la NTC 1000 de 1993, la cual hace referencia a la metrología, Sistema Internacional de Unidades. La segunda es la NTC 3341 de 1997, la cual es un método para verificar la carga aplicada por máquinas de ensayo. La tercera es la STM C862 de 1997. Es una práctica estándar para preparar especímenes refractarios. Y la cuarta es la STM 1054 de 1955. Es una práctica estándar para prensar y secar muestras de refractarios. Importancia y uso. La resistencia en frío de un material refractario es un parámetro que indica su conveniencia para el uso en construcciones refractarias. Estos métodos de ensayo son para determinar la resistencia a la flexión a temperatura ambiente, aplicada en 3 puntos: módulo de ruptura en frío, o la resistencia a la compresión en frío. Esto no es una medida del desempeño a elevadas temperaturas, cabe aclarar. Este método de ensayo es útil para investigación y desarrollo, aplicaciones de ingeniería, diseño, control de procesos y para desarrollar especificaciones de compra. Los principales factores que afectan los resultados numéricos obtenidos son el tamaño y forma del espécimen, la naturaleza de las caras, esto quiere decir cómo está cortada o si está pulida la superficie, la orientación de las caras durante el ensayo y por último la geometría de la carga y la velocidad de aplicación de la carga. Listo, ahora mi compañera Andrea Vera les va a explicar la resistencia a la compresión en frío. La resistencia a la compresión en frío. Los aparatos. En cuanto a la máquina de ensayo, pueden utilizarse cualquier tipo de máquina de ensayo a la compresión, ya sea mecánica o hidráulica, conforme con los requisitos de la NTC 3341 de la ASTM E4. Para materiales de baja resistencia, tales como ladrillos o concretos aislantes, se requiere una sensibilidad de 67 kN o menos. El segundo aparato sería el bloque esférico de carga. Debe tener un área que sea igual o mayor que la sección transversal del espécimen de ensayo. Dentro de los especímenes de ensayo podemos encontrar que para los ladrillos y formas especiales de densidad aparente mayor de 1.60 gramos por centímetros cúbicos, estos deben ser cubos de 51 milímetros o cilindros de 51 milímetros de diámetro por 51 milímetros de altura. Bueno, para los ladrillos o formas especiales aislantes de densidad aparente de 1,60 gramos por centímetros cúbicos o mayor de 45% de porosidad total o ambas, deben ser de 114 milímetros por 114 milímetros por 64 milímetros o 76 milímetros. Se pueden preparar a partir de la mitad del ladrillo resultante del ensayo del módulo de ruptura. Se debe tener en cuenta que estos deben estar libres de grietas y superficies desbordadas. En el caso de los concretos refractarios deben ser cubos de 51 por 51 milímetros por 51 milímetros o cilindros de 51 milímetros de diámetro por 51 milímetros de altura. Estos son preparados por vaciado o proyección. Todas las muestras deben secarse entre 105 y 110 grados centígrados por 18 horas y debe ser en la noche. Al retirarlo de la estufa, se enfriará naturalmente. Se completa el ensayo en no más de 2 horas después de haber retirado las muestras de la estufa. El procedimiento para los ladrillos y formas especiales: se coloca una placa de fibra de celulosa de 6.4 milímetros de espesor y se extiende mínimo 12.7 milímetros más allá de los bordes de las caras del espécimen sometido a carga.
se aplica la carga paralela a la dirección en la cual se prensó el ladrillo originalmente. En concretos normales y de alta resistencia se coloca igualmente la misma placa con las mismas dimensiones. En cuanto a los ladrillos o formas especiales aislantes, se aplica directamente la carga al espécimen de ensayo sobre la superficie de 114 por 114 milímetros. Para concretos aislantes de densidad aparente de 1,60 gramos por centímetros cúbicos o mayor de 45% de porosidad total o ambas, se aplica la carga directamente sobre la cara de 51 milímetros por 51 milímetros y perpendicular a la profundidad del espécimen, tal como se vació o proyectó originalmente. Se utiliza el bloque esférico de carga sobre la parte superior del espécimen de ensayo y se posiciona de tal forma que el centro de la esfera esté alineado con el eje vertical del espécimen. Se mantiene el bloque esférico de carga completamente lubricado para asegurar un ajuste exacto que puede ser hecho manualmente bajo una pequeña carga inicial para cada espécimen. Para refractarios densos con suficiente resistencia que requieran más de 3 minutos por ensayo, puede llevarse a cabo a cualquier velocidad conveniente que exceda la velocidad específica con una carga inicial de la mitad de la carga anticipada para la falla. Posteriormente, cada espécimen debe ser comprimido con una carga a la compresión aplicada a las velocidades específicas. Las velocidades no deben variar más de 10% de la velocidad especificada para el tipo de refractario que va a ser ensayado. Cuando se utiliza una máquina de ensayo mecánica, se mantiene constantemente la viga de balance en una posición flotante. Tal como se especifica, los especímenes son sometidos a carga hasta que fallen. La falla se define como el colapso del espécimen, falla por soportar la carga, o la reducción de la altura del espécimen al 90% de su valor original. Al final se registra la carga máxima aplicada. Bueno, para el cálculo de la resistencia a la compresión en frío se usa la fórmula de S igual a W sobre A, donde S es la resistencia a la compresión en frío y está en megapascales. W es la máxima carga total aplicada por la máquina y me la arroja pues directamente el equipo y está en newtons. Y A es el promedio de las áreas superior e inferior del espécimen, que son el área transversal, que son las que están perpendiculares a la línea de aplicación de la carga. Y este promedio está dado en milímetros cuadrados. Ya para la parte del informe se deben tener en cuenta 6 aspectos importantes y se deben mencionar en el informe. El primero de ellos es la denominación de los materiales ensayados. Esto es el fabricante, la marca, la descripción, el número del lote, etc. También debe estar la configuración del espécimen. Esto es el tamaño, la forma, el carácter de las caras, ¿sí? Si estuvieron perforadas, si estuvieron tal como se prensaron, tal como se vaciaron, etc. Y la orientación del espécimen que tuvo en el ensayo. También debe ir si se le hizo pretratamiento a las muestras o no. Por ejemplo, si hubo curado, cocido, horneado, etc. También debe ir el número de espécimen en la muestra. También debe ir las dimensiones individuales de cada espécimen, la máxima carga que se le aplicó y el cálculo de la resistencia a la compresión en frío, pues calculado para cada uno. Finalmente debe ir la media y la desviación estándar de la resistencia a la compresión en frío para cada una de las muestras. La precisión de este método de ensayo aún está siendo investigada actualmente y en cuanto al sesgo no se puede hacer una manifestación aún justificable de este método debido a que el valor de la resistencia a la compresión en frío solamente puede definirse en términos de un método de ensayo. A continuación se muestra módulo de ruptura. En el módulo de ruptura se necesita cualquier tipo de máquina de ensayo a la compresión, ya sea mecánica o hidráulica, conforme con los requisitos de NTC 3341. Estos requisitos son: en las superficies de apoyo deben tener un radio de curvatura de 16 milímetros o ser piezas cilíndricas de 32 milímetros de diámetro, como se muestra en la figura. Todas las superficies de apoyo deben ser rectas y de una longitud al menos igual al ancho del espécimen del ensayo. Los espécimenes de ensayo son ladrillos y formas especiales, ladrillos o formas aislantes o concretos refractarios. Para los ladrillos y formas especiales
densidad aparente mayor a 1.6 gramos sobre centímetro cúbico, los ladrillos son de 228 milímetros por 114 milímetros por 64 milímetros o 76 milímetros. Para los ladrillos o formas aislantes, cuya densidad aparente es de 1.6 gramos sobre centímetro cúbico o la porosidad total mayor debe ser del 45%, los ladrillos son igual ladrillos de 228 milímetros por 114 milímetros por 64 milímetros. Para los concretos refractarios, las probetas son como las de formas especiales, 228 milímetros por 51 milímetros por 51 milímetros. Pero estos son preparados al vaciado o proyección. Para el debido procedimiento se requieren al menos 5 espécimenes de un número equivalente de piezas refractarias que componen una muestra. ¿Qué quiere decir? Este espécimen de ensayo de forma plana sobre los cilindros se coloca de forma plana sobre los cilindros de soporte con una separación tal como se especifica en la tabla 2. Cada espécimen debe ser partido a la flexión en el punto medio de separación con una carga aplicada con acuerdo con las velocidades de cargas dadas como anteriormente con la tabla 2. La ecuación para determinar el módulo de ruptura de un material refractario es la que se encuentra presente en la diapositiva, donde es necesario obtener previamente los siguientes datos: la máxima carga aplicada en newtons, el ancho y espesor del espécimen en milímetros y la diferencia o separación entre los soportes en milímetros. Según la norma NTC 682, el informe sobre el módulo de ruptura de materiales refractarios debe presentar los siguientes datos. Primero, denominación del material refractario ensayado, lo cual se refiere a la marca y descripción de la empresa o fabricante de dicho material. Segundo, la configuración de cada espécimen ensayado, lo cual se refiere al tamaño y forma original de cada refractario, además de las características de las caras, como pueden ser cortadas, pulidas, entre otros aspectos visibles. Tercero, pretratamientos que se hayan realizado en cada espécimen, como lo pueden ser curado, cocido, horneado u otros tratamientos térmicos. Cuarto, número de especímenes que se hayan sido sometidos a la prueba de determinación del módulo de ruptura. Quinto, el resultado del módulo de ruptura de cada espécimen, al igual que cada uno de los datos necesarios para su determinación, los cuales fueron mencionados en la diapositiva anterior. Y sexto, debe incluir la media y desviación estándar de los resultados obtenidos del módulo de ruptura de cada espécimen. La norma NTC 682, para facilitar la comprensión de la determinación de la precisión y el sesgo, nos da un ejemplo de 1995, donde se completó un estudio entre 8 laboratorios, en donde a cada uno se realizaron pruebas del módulo de ruptura y de resistencia en frío a 4 diferentes tipos de refractarios. Los 4 tipos de refractarios fueron ladrillo aislante, ladrillo denso, concreto aislante y concreto denso. En la tabla presente en la diapositiva se puede observar los resultados de la precisión del módulo de ruptura realizados en los diferentes tipos de refractarios en este estudio entre 8 laboratorios. Dichos resultados están dados por el intervalo de repetibilidad o el intervalo de reproducibilidad respectivamente, donde si dos resultados de pruebas diferentes no difieren entre sus intervalos, se consideran como de la misma población. Pero si los resultados difieren entre sus intervalos, se considera como una población diferente, es decir, que son de diferente tipo de material. No puede realizarse manifestación justificable sobre el sesgo de medición del módulo de ruptura de materiales refractarios, debido a que solo puede ejecutarse por medio de pruebas o ensayos. Gracias por su atención. Estamos pendientes ante cualquier duda o inquietud.